Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Jean-Pierre Panaquet. Suscríbete al canal y activa la campanita para que cuando yo esté grabando te llegue la notificación. Antes de empezar la clase de parasitología, quiero mandar un saludo muy especial para mis compañeros de la Facultad de Medicina acá en Chiclayo, Perú. Y un saludo muy especial para mi patrona. Bien, el tema del día de hoy es un tipo de ameba, ¿sí? Como ya sabemos, las amebas forman parte de los protozoarios, ¿verdad? Cuando hablamos en general de ameba, vamos a ver que existen dos tipos de amebas: amebas de vida libre y amebas parasitarias. Las de vida libre, como por ejemplo Naegleria, Acanthamoeba, Balamutia, ya generalmente se asocian mucho con lo que son, digamos, aguas estancadas, lagos, piscinas, e ingresan generalmente por fosas nasales y van a llegar al cerebro, pero ese es otro tema. El tema del día de hoy es una ameba, digamos, intestinal. Cuando nosotros hablamos de amebas intestinales, también van a haber dos tipos: amebas intestinales que van a ser patógenas para el ser humano y amebas intestinales que no van a ser patógenas para el ser humano. Dentro de las amebas intestinales que no son patógenas para el ser humano, tenemos, por ejemplo, Entamoeba coli, tenemos a la Entamoeba harmani, tenemos a la Entamoeba gingivalis, que son comensales, o sea, no producen daño en el ser humano. Y el otro tipo de ameba es la ameba patógena. ¿Y quién es esa ameba patógena? El tema del día de hoy, Entamoeba histolítica. Entonces, vengan por aquí para hacer un repaso de todo lo que es Entamoeba histolítica. Vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de formas evolutivas, vamos a hablar del ciclo de vida de este parásito, vamos a hablar de epidemiología, patogenia, clínica, diagnóstico y tratamientos. Y es un resumen de todo este capítulo. Bien, vamos a iniciar. Cuando hablamos de Entamoeba histolítica, vamos a ver de que esta Entamoeba histolítica es un microorganismo, ya es un microorganismo unicelular, invasor. Esa es la característica de Entamoeba histolítica, que es un microorganismo unicelular invasor. Esto de acá es lo que lo caracteriza a Entamoeba histolítica. ¿Qué quiere decir invasor? Que va a causar problemas intestinales y también va a causar problemas extraintestinales. Ya, entonces, hasta ahorita hay que quedarnos que es un microorganismo invasor. Muy bien, Entamoeba histolítica, vamos a ver que es una célula eucariota. ¿Ya? Es una célula eucariota. Como por ejemplo estamos viendo acá, va a tener su membrana, va a tener su citoplasma y va a tener un núcleo con su carioteca. Entonces, es una célula eucariota. ¿A qué reino pertenece? Pertenece al reino protista, ¿verdad? Pertenece al reino protista. Dentro del reino protista existen, digamos, dos tipos de subreinos: el protozoo y las algas. ¿Estamos? Con respecto a la nutrición de esta Entamoeba histolítica es de tipo heterófilo, ¿ya? Es una nutrición heterótrofa, principalmente por un proceso de fagocitosis. O sea, ellos van a adquirir su alimento mediante la fagocitosis. El tipo de movimiento o el tipo de locomoción que van a caracterizar a estos protozoarios son los pseudópodos, ya son los pseudópodos. Y con respecto a la reproducción de esta ameba, la reproducción principalmente va a ser de tipo asexual, ¿no? Lo que es la famosa fisión binaria. Bien, cuando hablamos de formas evolutivas de Entamoeba histolítica, vamos a ver que existen dos formas: una forma de trofozoito y una forma de quiste. En todo lo que es amebas, vamos a ver que la forma infectante van a ser los quistes, o sea, la forma que va a ingresar al ser humano mediante los alimentos contaminados, agua contaminada, etc. Esas formas que van a ingresar al ser humano van a ser los quistes, ¿ya? Entonces, apunta, los quistes son la forma infectante. ¿Estamos? Son la forma infectante, es lo que va a ingresar al ser humano. Y también es la forma de resistencia. ¿Ya? Y también es la forma de resistencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los quistes van a resistir en el medio ambiente por semanas, meses, incluso años, ¿ya? Entonces, los quistes son los que van a ingresar. Una vez que ingresa el quiste, hay alguien que te va a producir toda la patología, toda la clínica.
y el que te va a producir la clínica es el de acá, es el trofozoito. Entonces, el trofozoito viene a ser la forma patógena. ¿Estamos? Viene a ser la forma patógena, la forma que te va a dar toda la clínica. ¿Estamos? Bien. Con respecto al quiste, acá estamos viendo un quiste, tiene la forma, digamos, ovalada. Te pregunto, ¿es móvil un quiste? No, los quistes generalmente son inmóviles. ¿Ya? Son inmóviles. Y los quistes, apunta ahí, se eliminan por las heces. ¿Ya? Se van a eliminar por las heces. ¿Ya? Se van a eliminar por las heces. Acá estamos viendo un quiste, ¿ya? Que se va a caracterizar sobre todo porque va a tener una pared quística que va a estar formada principalmente por quitina, que es un polisacárido. Y vamos a ver que van a tener 4 núcleos. Ya los quistes van a tener 4 núcleos. Entonces, si a ti te preguntan cuál es la forma infectante de entamoeba histolítica para el ser humano, la respuesta es quiste tetranucleado. Ya es el famoso quiste tetranucleado. A este quiste tetranucleado también le llaman quiste maduro. Entonces, si hay un quiste maduro, también va a haber un quiste inmaduro. A ese quiste inmaduro en algunos libros le van a llamar el famoso prequiste. Por eso que de repente en cualquier tipo de literatura tú vas a encontrar que existen más bien 3 formas evolutivas: trofozoito, prequiste y el quiste. Pero ya estamos sabiendo ahorita que el prequiste no es más que un quiste inmaduro. ¿Estamos? Es un quiste inmaduro. Entonces, de forma, digamos, didáctica, sencilla, simplemente hay 2 formas evolutivas. Bien, con respecto al trofozoito, vamos a hablar con respecto al trofozoito. El trofozoito se caracteriza porque se mueve mediante sus pseudópodos. ¿Ya? Se van a mover mediante sus pseudópodos. Y la pregunta es, ¿qué es un pseudópodo? Un pseudópodo es una prolongación del ectoplasma. ¿Estamos? Un pseudópodo es la prolongación del ectoplasma. Es una evaginación, por así decirlo. Muy bien. Y el tipo de pseudópodos que abunden en entamoeba histolítica es de tipo lobópodos. ¿Ya? Lobópodos. Bien. El trofozoito se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es más grande que el quiste. Y este trofozoito se va a reproducir mediante la famosa fisión binaria. Ya se va a reproducir mediante la fisión binaria, sobre todo a nivel intestinal, ¿ya? Para que produzca toda la patogenia. Estos trofozoitos se van a nutrir, se nutren, ¿ya? Para que después se reproduzcan, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que se nutren? Mediante estas vacuolas alimentarias. Gracias a estas vacuolas alimentarias es que los trofozoitos se nutren. ¿Para qué? Para luego reproducirse mediante fisión binaria. Muy bien. Y los trofozoitos, no olvidarte que es la forma invasora. ¿Ya? Y la forma invasora, la forma que va a hacer toda la patología, toda la clínica, por así decirlo. Entonces, acá tenemos a un trofozoito que va a estar formado por sus pseudópodos. ¿Qué es un pseudópodo? Es una prolongación del ectoplasma. Ya este es el ectoplasma, que tiene, digamos, una característica hialina, que es lisa. Lo de adentro viene a ser el endoplasma, que tiene más bien un aspecto glandular, granuloso. Y dentro del ectoplasma, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar al núcleo, que generalmente es un núcleo excéntrico, o sea que está, digamos, tirado para la periferia. Y vamos a encontrar a las grandes vacuolas alimentarias. ¿Para qué le sirven las vacuolas alimentarias? Para nutrirse. El ectoplasma, si te preguntan qué función tiene el ectoplasma, tiene función metabólica, ¿sí? Para lo que es el intercambio de metabolitos. Muy bien. Entonces, el trofozoito se nutre por su vacuola. El quiste no se nutre. Ojo, otro dato, digamos, en diferencia, ¿ya? El quiste no se nutre. Entonces, una vez que hemos visto las formas evolutivas, vamos a estudiar al famoso ciclo de vida. Si tú me aprendes el ciclo de vida, te va a parecer fácil la patogenia, te va a parecer, digamos, fácil la clínica y el tratamiento. ¿Estamos? Bien, hay que concentrarnos en lo que es ciclo de vida. De aquí para arriba ocurre en el hombre y de aquí para abajo ocurre en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que ingresa? Yo te dije, ¿qué es lo que ingresa al cuerpo? Generalmente con los alimentos digamos, con los alimentos contaminados, o cuando no te lavas las manos, o agua contaminada. ¿Qué es lo que ingresa? Lo que va a ingresar, número 1, lo que ingresa es el quiste. ¿Pero qué característica tenía ese quiste? Quiste tetranucleado. ¿Estamos? El famoso quiste
tetranucleario. Eso es lo que ingresa por la boca. Una vez que el quiste tetranucleario ingresa por la boca, está ingresando este quiste, va a llegar al estómago y, digamos, no va a ser roto o no va a ser, digamos, degradado por el ácido clorhídrico. Va a seguir bajando y después este quiste ya a nivel intestinal, este quiste se va a convertir en trofozoito. Este quiste a nivel intestinal se va a convertir en trofozoito. Entonces, ¿cómo se llamaba, te acuerdas, ese proceso por la cual un quiste se convierte en trofozoito? A ese proceso se le llama la esquistación. Ya, esquistación, en la cual un quiste se rompe y libera sus trofozoitos. De aquí vamos a ver que por cada quiste que se rompe, se liberan 8 trofozoitos. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, el quiste se rompe a nivel intestinal y se liberan los trofozoitos. Estos trofozoitos van a llegar al colon. Esos trofozoitos van a llegar al colon. Y en el colon van a tener dos rutas. El primer, digamos, episodio es un paciente asintomático, o sea que no tiene clínica, simplemente es un paciente portador. En el paciente portador, una vez que, digamos, la ameba está a nivel colónico, no le va a pasar nada, porque es un paciente portador asintomático, no va a hacer clínica. Por lo tanto, como no hace clínica, el trofozoito no, digamos, no encuentra un ambiente adecuado y este trofozoito se enquista, o sea, de trofozoito nuevamente vuelve a quiste. ¿Y por qué se convirtió en quiste, profe? ¿Por qué? Porque no encontró un medio ambiente para que el trofozoito haga su clínica, haga toda su patogenia. Entonces, el trofozoito se convirtió en quiste. Y estos quistes se eliminan por las heces. Mira, se eliminan por las heces. Porque yo dije que los quistes se eliminan por las heces. Entonces, como era un paciente asintomático en el que no tenía clínica, digamos, se eliminan los quistes mediante las heces y nuevamente es un ciclo, digamos, que se va a repetir. Ese es en un paciente portador asintomático que no tiene clínica. Vamos al otro caso. Un paciente con factores de riesgos, como por ejemplo paciente diabético, un paciente que consume corticoides por larga data, un paciente VIH, una gestante. En estos pacientes lo que va a pasar es que el trofozoito ahí va a ser ya la clínica. Entonces, el trofozoito a nivel colónico, ¿qué va a hacer? Va a ser invasión. ¿Estamos? Va a ser invasión. Puede ser invasión intestinal o puede ser invasión extraintestinal. Eso lo vamos a ver en patogenia. Pero no te olvides que entamoeba histolítica es un patógeno invasor. O sea, que del intestino puede ir hacia el hígado, puede ir hacia el pulmón, puede ir al cerebro o incluso más grave, puede ir al pericardio. Y eso de aquí lo vamos a comentar. Entonces, si tú aprendes el ciclo de vida, lo que acá te va a parecer un poquitico más fácil. Bien, acá te he puesto, digamos, a dos protozoarios, ¿ya? Y quiero que entiendas este parangón, esta diferencia. Te he puesto lo que es Giardia, que es un flagelado, y te he puesto entamoeba histolítica, que es una ameba. Giardia, lo que quiero que aprendas es que Giardia, por cada quiste que se rompe, se liberan 2 trofozoitos. ¿Estamos? Por cada quiste que se rompe, se liberan 2 trofozoitos. Con respecto a entamoeba histolítica, por cada quiste que se rompe, se liberan 8 trofozoitos. Mira la diferencia. En Giardia es por cada quiste que se rompe, se liberan simplemente 2 trofozoitos. En entamoeba, por cada quiste que se rompe, se liberan 8 trofozoitos. Por lo tanto, este paciente asintomático, que es portador, elimina millones de quistes por las heces. Y él ni cuenta se da que tiene esta ameba, pero, digamos, está eliminando millones de quistes por las heces, ¿ya? Por esta, digamos, magnitud que tiene. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que este es un protozoario cosmopolita, ¿ya? Es un protozoario cosmopolita, y esto de acá es importante, que es el tercer parásito, más mortal, o sea, es el tercer parásito que va a causar, digamos, la muerte a nivel mundial. ¿Cuáles son los 2 primeros parásitos que causan la muerte a nivel mundial? Uno es malaria o paludismo y el otro es el esquistosomio.
el esquistosomis, ¿ya? Entonces, el tercer parásito en causar la muerte en el ser humano es entamoeba histolítica. Con respecto a lo que es, digamos, la forma infectante, te lo vuelvo a poner otra vez, la forma infectante es el quiste tetranucleado. No olvidarte ese dato, que la forma que va a ingresar al cuerpo es el quiste tetranucleado. ¿Y por qué es el quiste y no el trofozoito? Porque el quiste resiste en el medio ambiente, ¿ya? Ese es el porqué. Con respecto a la vía de transmisión, la principal vía sin duda es la vía fecal oral. ¿Estamos? La principal transmisión sin duda es la vía fecal oral. Esto quiere decir que el paciente, digamos, al salir del baño no se lava bien las manos, va, manipula un alimento, digamos, come ese alimento, y cuando está comiendo ese alimento también está comiendo los quistes. ¿Ya? De ahí que la transmisión más frecuente es la vía fecal oral. Y con respecto al hábitat de este protozoario, por ejemplo en Giardia, ¿cuál es el hábitat principal en Giardia? Es el duodeno, ¿verdad? Por eso que también le llaman Giardia duodenalis. En entamoeba histolítica, ¿cuál es el hábitat principal? 1 es el ciego. El ciego. 2 es en el colon sigmoides o el sigma. Y 3 es el recto, que es un poquitico menos infrecuente. Pero el más frecuente sin duda es el ciego y el colon sigmoides. Esta parte de acá, el ciego y el colon sigmoides, es el hábitat, digamos, preferente de esta ameba. ¿Estamos? Muy bien. Hemos acabado lo que es epidemiología, ahora vamos a lo que es la patogenia, que es sin duda lo más importante. Si tú aprendes patogenia vas a saber cómo tratar a un paciente con amebiasis. Entonces, lo primero que hay que saber, ¿qué es lo que ingresa por la boca? ¿Qué es lo que ingresa por la boca? Muy bien, lo que ingresa es el quiste tetranucleado. ¿Estamos? Es el quiste tetranucleado. Ingresa vía bucal. Eso es lo primero que hay que aprender. Que ingresa por vía bucal, ¿quién? El quiste tetranucleado. Una vez que este quiste ingresa por la boca, va a llegar al estómago, y en el estómago este quiste va a ser resistente al ácido clorhídrico. Alguna literatura dicen que en el mismo estómago estos quistes, por acción de ese ácido clorhídrico, se rompe y liberan los trofozoitos, ¿no? Alguna literatura dice. Entonces va a seguir bajando, mira, el quiste que estaba acá va a seguir bajando a nivel intestinal, va a seguir bajando, va a seguir bajando y a nivel intestinal. Y si estamos frente a un paciente que es portador, que es asintomático, que no tiene clínica, este trofozoito, ¿en qué se va a convertir? Como no hay un ambiente para que él haga su patogenia, este trofozoito, ¿te acuerdas? ¿En qué se convertía? El trofozoito, si no encuentra un ambiente, digamos, óptimo, el trofozoito se convierte en quiste. Entonces, este trofozoito se convierte en quiste y se elimina por el colon, ¿sí? Se elimina por el colon el quiste. ¿Y qué salen en las heces? En las heces salen los quistes, ¿ya? Ese es en un paciente portador asintomático, que no tiene clínica, que no tiene síntomas, ¿ya? Entonces, en un paciente portador asintomático, digamos, el quiste ingresa normal y se elimina como quistes. Entonces, la pregunta es, ¿vas a tratar a un paciente que es portador asintomático? ¿Lo vas a tratar? La respuesta es sí. ¿Para qué voy a tratar? Para que ya no elimine los quistes. Al yo bloquear los quistes acá, ya no se va a repetir este ciclo, ¿verdad? Entonces el paciente ya, digamos, ya no va a ser un portador. Entonces hay que tratar los quistes. Por lo tanto, en tratamiento, cuando veamos tratamiento en portadores, hay que tratar al portador asintomático. Ahí el fármaco de elección es ya un fármaco, un amebicida que actúa a nivel luminal para que eliminen los quistes. El fármaco de elección es la paramomicina. ¿Estamos? Paramomicina, que en un ratico lo vamos a ver. Bien, esto es la patogenia en un paciente portador asintomático. Ahora vamos a ver la patogenia en un paciente, digamos, con factores de riesgos o con defensas bajas. Vamos a ver. Lo mismo, va a ingresar por vía oral, lo que va a ingresar es el quiste tetranucleado, va a ingresar en el estómago por un proceso de exquistación. Estos quistes se van a romper y se van a liberar, ¿cuántos trofozoitos? ¿Te acuerdas? Te van a liberar 8 trofozoitos. Se liberan los trofozoitos
y los trofozoitos van a llegar al colon. Mira, los trofozoitos van a llegar al colon. El trofozoito va a llegar al colon. Una vez que el trofozoito va a llegar al colon, principalmente al ciego, o puede llegar al colon sigmoides, lo que va a hacer es que va a comenzar a formar microúlceras. Eso es lo primero que se forman, microúlceras. Se forman estas microúlceras, digamos, la patología sigue avanzando y a nivel de la submucosa, este dato es sumamente importante, a nivel de la submucosa del colon, se van a formar unas úlceras con un exudado amarillento, dice la literatura, ¿sí? Úlceras con exudado amarillento alrededor, que dan el aspecto de botón de camisa. Dan el aspecto de una úlcera en forma de botón de camisa. Entonces, esta pregunta es clásica en el curso de parasitología. ¿Cuál es el parásito que produce úlceras en botón de camisa? La respuesta es entamoeba histolítica. ¿Ya? Entamoeba histolítica. Algunos dicen que tienen la forma de una úlcera en forma de matraz. Puede preguntarte también si úlceras en forma de matraz o úlceras en forma de botón de camisa. Y si te preguntan ¿en qué capa se producen estas úlceras? La respuesta es en la capa submucosa. ¿Estamos? Capa submucosa. Entonces, estamos viendo que el trofozoito, acá todo es el trofozoito. El trofozoito se está uniendo primero. El trofozoito se va a unir al receptor, digamos, de la mucosa mediante una leptina. Y también el trofozoito va a tener esta proteína que se llama el amebaporo. Entonces, el trofozoito va a tener esta proteína llamada amebaporo que le va a permitir perforar estas células, ya perforar y causar necrosis. ¿Ya? La principal función de esta proteína formadora de poro es causar necrosis en la célula. Y si le causa la necrosis, le causa la muerte, ¿no? De ahí que se pueden formar lo que le llamamos los famosos amebomas. ¿Qué es un ameboma? Un ameboma es una complicación, ¿ya? Y el ameboma generalmente se ven en amebiasis crónicas. ¿Estamos? Un ameboma es como que si fuera un tumor, sí, un tumor a nivel del ciego, ¿ya? Esa es la localización más frecuente del ameboma, el ciego. Entonces se forma como un tumor, ¿ya? Y que puede obstruir el paso. Entonces, una de las complicaciones del ameboma es la obstrucción colónica que puede producirte. Puede producir perforación, pueden crear fístulas, puede producirte hemorragia. De ahí que si te preguntan a ti el principal diagnóstico diferencial de un ameboma a nivel del ciego es cáncer colónico. ¿Estamos? Un cáncer colónico. Bien, entonces, estamos acá. Si el paciente sigue consumiendo corticoides, si es un paciente diabético, inmunodeprimido, esto no queda acá. Este simplemente es la clínica intestinal. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Que el trofozoito de la entamoeba va a comenzar a salir. Mira, va a comenzar a salir. Va a comenzar a perforar el colon. Mira, va a comenzar a perforar el colon. Y tú sabes que a nivel intestinal hay un sistema venoso que recoge todos los nutrientes o todos los desechos, ¿no? Es el famoso sistema porte hepático. Entonces, gracias a las venas mesentéricas es que el trofozoito va a estas venas y va a llegar al hígado. Entonces, pregunta clásica de este tema: ¿cuál es el órgano más afectado en la amebiasis extraintestinal? La respuesta es hígado. ¿Por qué es hígado? Por el mismo sistema porte hepático que existe. No va a ser el riñón, no va a ser la vejiga, va a ser el hígado, por la misma circulación porte hepática. Entonces, el trofozoito perfora, llega a sangre y mediante la sangre va hacia el hígado, ¿ya? Entonces, este es el órgano más frecuente desde el punto de vista extraintestinal. Va a llegar al hígado principalmente a qué lóbulo, pregunta muy frecuente, el lóbulo derecho. El lóbulo derecho, esa es la zona más frecuente por la cual va a llegar el trofozoito de entamoeba. Va a llegar al lóbulo derecho. Muy bien, va a llegar al lóbulo derecho, va a comenzar a hacer su patogenia y ahí se va a formar el famoso absceso amebiano. Se va a formar un absceso amebiano. ¿En dónde? Pregunta de examen. En el lóbulo derecho. Es más frecuente en el lóbulo derecho. Y generalmente es un absceso único.
También puede darse el caso que este absceso se forme en el lóbulo izquierdo, pero la característica del lóbulo izquierdo es que se van a formar abscesos múltiples, ¿ya? Entonces esa es una diferencia, que en el lóbulo derecho generalmente se forma un absceso único, pero si se formara en el lado izquierdo van a ser abscesos múltiples. Muy bien, entonces se forma el absceso, la característica de este absceso que es que van a ser más frecuentes en los varones. Según la literatura, van a ser más frecuentes de 7 a 10 veces, ¿ya? Los hombres tienen, digamos, más frecuencia que las mujeres en formar un absceso amebiano. ¿Y cuánto es el porcentaje para formar absceso? Es menos del 1%. O sea, de todos los pacientes que tengan clínica, diarrea, dolor abdominal, de todos esos pacientes que tengan la clínica, solamente el 1% me va a hacer un absceso hepático amebiano. Entonces es recontra, digamos, infrecuente, pero si te preguntaran, el lugar más frecuente es el hígado. ¿Estamos? Una vez que se forma el absceso hepático amebiano, que la característica de este absceso es que tiene un color chocolate. Vamos a borrar por acá para poner que van a tener un aspecto chocolateado, ¿ya? Si nosotros, digamos, hacemos una biopsia y sacamos este absceso, la característica es que va a tener, digamos, un líquido de manera o a manera de chocolate, ¿ya? Va a tener un líquido a manera de chocolate, un aspecto chocolateado. Otros dicen que va a tener un aspecto rojo verdoso más o menos, pero es un aspecto chocolateado, ¿ya? Es un aspecto chocolateado. Y no olvidarse que es más frecuente en el lóbulo derecho y es más frecuente en hombres, ¿ya? ¿Cuál es la complicación más frecuente o más temida de un absceso? La complicación de un absceso hepático, de no tratarlo, la complicación más frecuente es que este absceso se rompa, se disemine. Al romperse este absceso, imagínate que sea por su cara superior, al romperse, ¿a dónde va a ir? Va a ir al pulmón, ¿no? Porque tú sabes que por encima del hígado está el diafragma, y encima del diafragma y nomás está el pulmón. Entonces, al romperse este absceso hepático, digamos, el otro órgano más afectado es el pulmón, principalmente el pulmón derecho. Es raro que vaya al pulmón izquierdo, ¿ya? Va a ir al pulmón derecho. Entonces, ahí va a producir una lesión pleuropulmonar, ¿ya? Va a producir digamos, una lesión pleuropulmonar, y del pulmón puede diseminarse hacia el cerebro. Entonces, en el cerebro, ¿qué va a producir? Va a producir lo que es la meningitis amebiana. A nivel cerebral puede producirte una meningitis amebiana. A nivel, digamos, del pulmón derecho, un absceso pulmonar. En el hígado, un absceso amebiano hepático. Pero eso es con respecto al lóbulo derecho, ojo, lóbulo derecho. Pero ¿qué pasa si estamos frente a un quiste amebiano en el lóbulo izquierdo? La complicación más grave de este quiste amebiano en el lóbulo izquierdo es que vaya a pericardio. Eso es lo más fatal, que de aquí vaya a pericardio. Y si va a pericardio, hay un alto porcentaje que ese paciente fallezca. ¿Estamos? Entonces, todo esto es digamos, toda la patogenia. Espero haya quedado entendido para entender bien lo que es el tratamiento. Entonces, mira, tenemos acá a nivel intestinal, ¿sí?, las famosas úlceras en botón de camisa. ¿En qué capa se encuentran las úlceras en botón de camisa? En la capa submucosa. Dato de examen. ¿En dónde es más frecuente el ameboma? Pregunta clásica de examen. En el ciego. El ameboma es más frecuente en el ciego. Y el ameboma generalmente es una presentación clínica de manera crónica. ¿Estamos? Con respecto a la clínica, esto es sumamente importante. Con respecto a la clínica de entamoeba histolítica, vamos a ver que el mayor porcentaje de estos pacientes van a ser asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente van a ser portadores y no van a tener clínica, no van a tener síntomas de una amebiasis. Entonces, lo más frecuente, el 90% según la literatura, son asintomáticos. Son asintomáticos. La pregunta es, si son asintomáticos y tú le diagnosticas entamoeba histolítica, ¿vas a tratarlo? La respuesta es sí. ¿Para qué vas a tratar a un asintomático? Para que ya no elimine más quistes. Ese es el porqué del tratamiento. Entonces, con respecto al cuadro clínico hay dos formas de dividirlo.
El 90% son asintomáticos y el otro 10% son los que van a hacer la clínica. Por lo tanto, de 100 pacientes que vengan a la emergencia por amibiasis, el 90% son asintomáticos, se van a quedar en su casa y solamente el 10% va a venir a la emergencia. ¿Estamos? Y de ese 10% que hace clínica, el 9% va a ser diarrea. El 10% va a ser diarrea amibiana. Y solamente el 1% va a ser disentería. A la disentería también le llaman colitis. ¿No? Solamente, mira, el 1% solamente va a ser disentería amibiana o colitis amibiana. Entonces quiero que te saques de la mente esa frase que dice que cuando tú escuchas entamoeba histolítica, ese paciente sí o sí tiene que tener disentería. ¿Es correcto eso? Solamente, mira, el 1% de todos los pacientes hacen disentería. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? Lo más frecuente es que sea sintomático. O lo más frecuente de lo sintomático es que haga simplemente una diarrea. Que haga una diarrea, que tenga dolor abdominal, que tenga síntomas generales como fatiga, hiporexia, cansancio. Entonces, eso es lo más frecuente. Solamente el 1% hace disentería. ¿Estamos? ¿Qué es la disentería? Es una diarrea inflamatoria, o sea, una diarrea que va a estar formada por sangre, va a estar formada por moco. Y esto asociado a pujo, tenesmo, dolor rectal en muchos casos. Entonces, esa es la clínica. A la clínica se lo va a dividir en dos. La amibiasis intestinal, o sea, todo lo que ocurre a nivel intestinal, y la amibiasis extraintestinal. ¿Ya? Amibiasis extraintestinal. Cuando hablamos de amibiasis intestinal, vamos a ver de que acá, por ejemplo, vamos a encontrar a la rectosigmoiditis. ¿Ya? A la rectosigmoiditis aguda. Entonces, es una inflamación del recto y del sigmoides, por la cual el cuadro clínico va a ser dolor, ya dolor a nivel de lo que es la fosa ilíaca izquierda. El paciente va a tener náuseas, vómitos, diarreas disentéricas. ¿Ya? Ese es el cuadro clínico de una rectosigmoiditis aguda. Otro cuadro clínico es que venga con una colitis amibiana fulminante. ¿Ya? Es que venga con una colitis amibiana fulminante. Y la otra clínica es que venga con una tifioapendicitis. ¿Qué es la tifioapendicitis? O llamada la famosa apendicitis amibiana, ¿no? Cuyo diagnóstico diferencial es con un cuadro de apendicitis. ¿Ya? Eso es con respecto a la amibiasis intestinal aguda, ¿no? Con respecto a la amibiasis intestinal crónica vamos a tener las complicaciones, como por ejemplo el ameboma. ¿Ya? El ameboma, que es un tumor cuya complicación del ameboma viene a ser la obstrucción colónica. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar estenosis colónica, podemos encontrar perforación colónica, hemorragias colónicas, que son, digamos, ya unas complicaciones más severas. El diagnóstico diferencial de una amibiasis intestinal es con dos patologías, con lo que es la colitis ulcerosa y con lo que es la enfermedad de Crohn. Mucho cuidado en no diagnosticar esta patología, porque si tú no diagnosticas esta patología, tú asumes que es una colitis o que es una enfermedad de Crohn. ¿Y cuál es el tratamiento ahí? Corticoides. Y yo te dije, ¿qué es lo que le hace el corticoides a esta ameba? Lo potencia. Al paciente le baja las defensas, pero a esta ameba lo potencia. Y ese paciente imagínate que estaba con una diarrea leve, lo mandas a un ameboma, lo mandas a una estenosis colónica, una perforación colónica. Entonces, mucho cuidado con lo que son los corticoides. Va muy mal con lo que es amebas. Y con respecto a la amibiasis extraintestinal, yo te dije, el lugar más frecuente, ¿cuál es? El hígado. ¿Ya? El hígado es el lugar más frecuente de la amibiasis extraintestinal. Si quieres ser más específico, ¿qué lóbulo? Lóbulo derecho, ¿no? Eso es por anatomía simplemente. Como el lóbulo derecho es más grande, hay mayor probabilidad de que la ameba vaya a ese lóbulo derecho. ¿Ya? Entonces, no olvidar que ahí en el hígado se va a formar lo que es el absceso amebiano, ¿ya? Y que es más frecuente en hombres, de 7 a 10 veces más frecuente. Puede ir a pulmón derecho, también puede ir a pulmón derecho, y puede producirte también lo que es la amibiasis cerebral, ¿no? O la meningitis amebiana, ¿no? La famosa meningitis amebiana.
Entonces eso es con respecto a la amebiasis extraintestinal. Una vez que ya hemos visto lo que es la clínica, vamos a pasar al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, primero hay que tener la sospecha clínica, eso es en cualquier parasitosis. Lo primero que hay que hacer en el diagnóstico es pedir o solicitar un examen microscópico de heces. Es solicitar un examen microscópico de heces. Cuando nosotros solicitamos un examen microscópico de heces, ¿ya? El diagnóstico que nos va a hacer, digamos, sospechar con más certeza es ver trofozoitos con glóbulos rojos fagocitados en las heces. Ya ese es casi ya un diagnóstico de amebiasis. ¿Qué más hay que pedir? Hay que pedir lo que es serología. Hay que pedir lo que es serología, ¿sí? Hay que pedir lo que es inmunofluorescencia indirecta, hay que pedir lo que es PCR. Hay que pedir también lo que es imágenes. Cuando se sospeche de un ameboma, cuando se sospeche de un absceso hepático, hay que pedir imágenes, ¿ya? Hay que pedir imágenes como ecografía, tomografía o incluso la resonancia, pero que no está catalogado como de elección en esta patología. Una vez que hemos hecho ya el diagnóstico, ¿sí?, pasamos a lo que es el tratamiento, ¿sí? Hay que tratar sí o sí a un paciente con amebiasis, si no se nos va a ir ese paciente. Tratamiento se lo divide en 3 grandes grupos: en portadores, en disentería y en un absceso hepático. El tratamiento para el portador asintomático que no tiene clínicas pero que elimina heces es darle un amebicida intestinal,